Buenos días, Agustín, para vos y toda tu audiencia. Ajá. Muy buenos días. ¿Cómo ven ustedes del colegio esta discusión, esta reinstalación del debate, que es bastante recurrente, porque siempre que ocurren episodios como el de Morena, por ejemplo, o como del médico en Morón, o como el de anoche de ayer a la tarde de este militante, también ponen la cuestión de la inseguridad, el rol del Estado, la ley, la justicia, la policía, lo que se puede hacer antes y lo que debe hacerse después, cuando ocurren los hechos? Bueno, en primer lugar que sí apreciamos que esta es una cuestión que muy importante para el derecho, para la ley, pero que le excede en corsetar o solamente ubicarlo que es un problema de la ley. Esto tiene otros componentes de tipo educacional, social, económico, así que hay que mirarlo desde ese punto más integral. En segundo lugar, que no se puede seguir pensando el tema de seguridad sin incorporar a las víctimas. El derecho penal actual tiene que incorporar a las víctimas y cuando aborda una temática frente a la criminalidad, tiene que ver cómo protege. Siempre se ha discutido si el derecho penal es un control social a la sociedad o es un mecanismo de defensa social. Yo siempre he pensado que son ambas cosas. A ver, ¿cómo funcionaría uno y el otro? Porque me parece que ahí hay también una forma de entender el funcionamiento de la justicia y de la ley, ¿no? En lo que acabas de mencionar recién. Y viene de una discusión muy intelectual, muy desarrollada de Foucault, Vigilar y Castigar, un libro muy viejo, donde en base a una teoría del estructuralismo y lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, el trato, los genocidios, todos los crímenes de guerra, que acá es exponente más o menos de esa posición Zaffaroni. Entonces tienen una idea que el derecho penal es un control social a la sociedad y que por eso tiene que tener una aplicación mínima. Y en el caso de aquellos que consienten que el derecho penal es un derecho más de defensa social, son los que se opinan que tiene que tener una más severidad y ser más inflexible. Esto es lo que se conoce coloquialmente como o garantismo o mano dura, ¿no? Exactamente. Yo lo que creo que, como muchas cosas de la vida, no se puede partir esto tan así, y siempre he pensado que tiene un poco de las dos cosas. A ver, cuando vos decís tiene un poco de las dos cosas, porque ambas corrientes hablan de la víctima, pero identifican como tal no necesariamente al mismo actor. Porque en una línea de pensamiento podés identificar a la víctima como aquel que padece, sufre un acto en donde se pone en riesgo su integridad física o su integridad patrimonial. Y en otra vertiente se pone como víctima a aquel que comete un acto que es interpretado como una vulneración del otro, de su propiedad o su integridad física. Exacto lo que decís. Pero no, fíjate que hoy la gente lo que opina, lo que pide, lo que exige es defiéndanos. Hoy hay una actividad de delitos exorbitantes lo que está ocurriendo y la gente pide al Estado venga a defendernos. No está pensando en esto del control social, que yo aplico el derecho penal para tener controlada a la gente. No es así. Entonces hoy está esa ausencia y no se incorpora como víctima en toda su intensidad, se le incorpora, pero con muy poco se le incorpora hasta ahí nomás. Es decir, hay en sistemas donde si el fiscal no acusa, el juicio no se puede seguir adelante, porque el fiscal no acusa. Y hay sistemas que aunque el fiscal no acuse, se deja que el particular siga adelante con el juicio. Ven, ahí hay una posición muy clara que refleja si esto es únicamente que incorporo a la víctima o no incorporo a la víctima. Hoy la gente se siente totalmente sola con lo que está ocurriendo.
Entonces hay que hacer una política criminal donde sinceramente ¿para qué lado le pongo la proa? Y la proa en este momento hay que ponérsela para fíjense, este cirujano, no sé si en San Justo, ¿no? Se bajó, abrió el capó del auto en Morón. Bueno, le pegaron un tiro en la cabeza y el auto lo abandonaron a 40 cuadras. Entonces la gente misma no sabe ni cómo salir a la calle. Yo siempre doy el ejemplo a mi señora, que solemos andar por, digamos, por el centro. 4 veces la asaltaron, a mí 2 veces. Y yo le pregunto a la audiencia, ¿cuántas veces lo han asaltado? Y hoy que se da ese mecanismo que llegan, batean la puerta y se meten tipo comando para ver qué es lo que hay. Entonces, y esto crece, hasta los propios datos que da el Estado Nacional. Estuve viendo, sabiendo de que me ibas a llamar, estuve viendo algunos datos estadísticos y ha crecido el 4.21 de un año a otro año de la cantidad de hechos, y son datos oficiales. Uno suele desconfiarle para no hacer una alarma social. Por eso yo digo que tienen que, de una manera más abierta, transparente, tiene que volver a una política criminal de incorporar a la víctima y defender a la sociedad. Hoy la sociedad se siente que el Estado no la está cuidando, no la está protegiendo. Ajá. Esta posición a la que haces referencia, Marcelo, es compartida también en otros colegios de abogados. Digo, ¿puede haber alguna acción conjunta de los profesionales del derecho precisamente para innovar en materia normativa de forma tal de mejorar lo que se pueda mejorar? Bueno, hay en la FACA hay, digamos, sí, secciones que se encargan de esto con mucho trabajo intelectual, pero es lo que nos pasa muchas veces a los argentinos, que hacemos mucha teoría, investigamos, pero nos cuesta mucho después llevarlo a la práctica. Hay en cierta manera una falta de articulación, porque son temas que la política lo maneja. Uno se pone a pensar, si una persona está procesada, no podría ir a un cargo público. Acá, no quiero meterme y menos ante las PASO, ¿no? Y acá ese tipo de circunstancias no aparece. Neuquén sí lo tiene, que alguien que esté procesado no puede ser elegido. En eso Neuquén va en un paso más adelante que la nación. Claro. Pero son cosas que en otros lugares del mundo ni pensar eso. El tema de hoy se inicia cada vez más joven en el camino del delito. Todos los países del mundo, pero la inmensa mayoría, ha bajado la imputabilidad a los 14 años. Argentina se mantiene en los 16. Lo que hay que ver es un régimen penal juvenil con garantías, para que tenga las mismas garantías que tenga el adulto, y no que el juez disponga sin que pueda ejercer el derecho de defensa. Miren, Brasil, que es progresista, que está Lula, que desde los 8 años que hay, desde los 12 años que hay reglas, está la imputabilidad. Con medidas socioeducativas, siempre la medida de prisión es el último extremo, pero se da la medida de prisión. En consecuencia, todo esto integra algo nuevo, que se viene hablando, algo nuevo, pero se viene hablando hace como 30, 40 años. Acá hubo un régimen penal juvenil, yo no recuerdo bien, pero fue hace 20 años que se aprobó en el Senado, y que después quedó desarticulado en diputados. Y uno de los que lo desarticuló fue Zaffaroni, que sigue con esta idea de que el derecho penal está concebido desde después de la Segunda Guerra Mundial, claro, o con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso es viejo, el mundo ya no va con tanta teorización, porque tenemos que defender a las personas.
Y fíjate que no digo la sociedad, las personas. Ajá. Las personas se sienten absolutamente solas frente a esta situación. Marcelo, ha sido un gusto charlar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias y que tengan muy buen día.